Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, antes de empezar, querría agradecer a los organizadores de esta jornada, al doctor Mateo, al doctor Lecumberri y sobre todo a Juan Carlos por haberme invitado a participar en este foro. Como decía Juan Carlos, la primera pregunta que se me planteó fue si se puede llegar a suspender el tratamiento anticoagulante en un paciente con síndrome antifosfolipídico y antecedentes de trombosis y si habría que sustituir este tratamiento por otros fármacos. Algunas de las diapositivas incluyen algún estudio que haya presentado Vanessa que me va a facilitar un poquito el trabajo. También que era un poquito imposible no repetir alguno de los artículos. En primer lugar, les querría mostrar la evidencia acerca de la eficacia del tratamiento anticoagulante en estos pacientes. Es el estudio de Camasta, estudio pivotal, publicado en New England en el año 1995 y el que puso un poquito sobre la mesa la eficacia del tratamiento anticoagulante en la prevención de recurrencias a largo plazo trombóticas en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Entonces, me gustaría que se fijaran sobre todo en esta parte de la gráfica. Estos pacientes eran aquellos que habían sido tratados con warfarina y que solo se habían sido tratados durante la fase, digamos, aguda después del accidente trombótico y en los cuales se había suspendido la warfarina. Ven ustedes que la incidencia libre o el periodo libre de trombosis es muy corto, prácticamente todos recurrieron y además recurrieron en los primeros meses después de dejar la warfarina. De manera que el riesgo de dejar el anticoagulante oral en un paciente que ha tenido trombosis, que tiene síndrome antifosfolipídico, es muy alto y es, digamos, precoz después de dejar la warfarina. También esto ha hecho referente antes la doctora Roldán y hoy en día es una evidencia de que probablemente el anticoagulante lúpico es el malo de la película. Anticoagulante lúpico, sobre todo de intensidad alta, es el que más se ha relacionado con mayor riesgo trombótico y por orden probablemente de riesgo el isotipo IgG de los anticuerpos anticardiolipina a título moderado alto y seguidos de los IgG anticardiolipina a título bajo, IgM anticardiolipina y finalmente antibeta-2 glicoproteína 1, que si bien tendrían algún papel en la doble o triple positividad, de forma aislada probablemente tendrían, digamos, o conferirían pocos riesgos de trombosis. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, en las últimas guías de tratamiento, en las penúltimas del año 2011, las recomendaciones que se dan son en cuanto a qué INR dar, como ha dicho la doctora Roldán. Ahora les enseñaré en cuanto a la duración, pero existe esta tabla que es importante en el sentido de, ya lo ha comentado anteriormente también la doctora Roldán, de intentar establecer un alto riesgo y un bajo riesgo en cuanto a la serología de estos pacientes. De manera que igualmente la positividad del anticoagulante lúpico, la triple positividad y los anticuerpos anticardiolipina, sobre todo isotipo IgG a títulos moderados altos, digamos, conferirían un perfil de alto riesgo en pacientes con antecedentes de trombosis, mientras que aquellos pacientes que tendrían antibeta-2 o anticardiolipinas de forma intermitente y a títulos bajos o medios, probablemente tendrían un perfil de menor riesgo. ¿Qué dicen las guías o qué dicen estas recomendaciones en cuanto a la duración de la anticoagulación? Bien, lo que dicen es que los expertos recomiendan una anticoagulación de forma indefinida, a largo plazo, en aquellos pacientes que cumplan criterios de síndrome antifosfolipídico definido y que hayan tenido un fenómeno trombótico, bien venoso o bien arterial. En estas recomendaciones también se incluía un segundo punto. La primera tenía una recomendación de grado 1C, es decir, con una evidencia, digamos, importante, sobre todo a partir de aquellos dos estudios prospectivos que ha presentado la doctora Roldán. La segunda recomendación, ven ustedes que no está graduada, no existía consenso entre los expertos, pero se incluyó en las recomendaciones. De manera que en caso de un primer fenómeno trombótico venoso, en aquellos pacientes que tengan un perfil serológico de bajo riesgo y que además haya tenido la trombosis de forma concomitante con un factor precipitante, quizás sí que la anticoagulación podría ser limitada a solo 3-6 meses. Probablemente esta recomendación se basaba en las recomendaciones que habían aparecido en 2008 y que en 2012 han vuelto a aparecer en el CHEST, de manera que en pacientes con trombosis venosa aislada, en las cuales haya un factor, digamos, precipitante, la anticoagulación durante 3 meses probablemente sería la recomendada, tanto respecto a duraciones más cortas como a duraciones más largas. ¿Qué evidencia hay acerca de la seguridad de suspender el tratamiento antitrombótico en estos pacientes? Pues la verdad es que muy poca. Decía la doctora Roldán que hay muchas zonas grises o que no se pueden responder preguntas y esta yo diría que es una de las que no se puede responder aún.
Y precisamente la poca evidencia que hay viene de parte de dos grupos. El primer grupo es un grupo de Córdoba, de la doctora García Criado, publicado en Revista Clínica Española en 2008, y es una serie de 10 pacientes con síndrome antifosfolipídico, con una trombosis venosa, en los cuales, al cabo de un tiempo de negativización de los anticuerpos antifosfolipídicos, los autores en 6 de ellos decidieron suspender la anticoagulación oral y lo siguieron de forma luego prospectiva durante unos meses. Entonces, lo primero que llama la atención, vean ustedes, es que la mayoría tenían algún factor de riesgo asociado en el momento de la trombosis. Lo segundo que llama la atención es que no hay ninguna trombosis arterial, solo en una paciente, pero en esta paciente no se suspendió la anticoagulación. En los 6 que se suspendió solo eran trombosis venosas. Y fíjense ustedes luego que los títulos, lo que comentabas anteriormente, de anticuerpos anticardiolipina, no se movían en títulos altos, digamos, y solo una de ellas tenía anticoagulante lúpico. De todas maneras, en el periodo de seguimiento prospectivo de estas pacientes, una vez se hubo suspendido la anticoagulación oral, no se recogió ninguna recurrencia trombótica. La segunda evidencia viene a cargo de nuestro grupo. Esta es una publicación del año pasado, más o menos en el mismo sentido que el anterior artículo. En este caso son 11 pacientes y lo que hicimos fue mezclar de alguna manera pacientes que habían tenido trombosis venosa con pacientes que habían tenido solo síndrome antifosfolipídico obstétrico. De manera que el endpoint del estudio era ver si en pacientes con trombosis venosa la suspensión del tratamiento anticoagulante producía alguna recurrencia trombótica y en aquellas pacientes con solo síndrome antifosfolipídico obstétrico si durante la evolución hacían la primera trombosis venosa. Cabe decir que los pacientes con trombosis venosa estaban anticoagulados y se decidió parar la anticoagulación, y en aquellos pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico, que esto hace referencia más a la segunda pregunta, se habían dejado con aspirina después del embarazo y se había suspendido la aspirina una vez habían negativizado los anticuerpos antifosfolipídicos. Como ven ustedes, igual que el anterior artículo, habían pacientes solo con trombosis venosa, algunos de ellos incluso con embolismo pulmonar. Aquí sí que se incluyeron pacientes que tenían solo anticoagulante lúpico como marcador de laboratorio y una vez se suspendió la anticoagulación, cuando los pacientes llevaban repetidamente negativos los anticuerpos antifosfolipídicos durante un tiempo, después de una mediana de unos 20 meses, 18-20 meses, no se recogió ningún fenómeno trombótico. Pero fíjense ustedes que en este caso, digamos, fuimos honestos en el sentido de decir, bueno, ¿qué perfil tienen estos anticuerpos antifosfolipídicos en cuanto a la duración de la positividad? Fíjense ustedes que en esta columna tenemos el denominador es el número total de determinaciones y el numerador el número total de determinaciones positivas. Y fíjense ustedes que el número de positivas, la verdad es que son pocas en referencia al número total de determinaciones, cosa que normalmente no vemos el comportamiento habitual de pacientes con síndrome antifosfolipídico. Yo creo que esto es un factor a tener en cuenta. Por tanto, a las preguntas de si se puede llegar a suspender el tratamiento anticoagulante en un paciente con síndrome antifosfolipídico antecedente de trombosis, yo diría que si los anticuerpos antifosfolipídicos son persistentes en el tiempo, probablemente se tendría que mantener la anticoagulación a largo plazo. La segunda pregunta me he permitido cambiarla, de manera que en un paciente que tiene síndrome antifosfolipídico definido, que los anticuerpos antifosfolipídicos son negativos a lo largo del tiempo, que además ha hecho la trombosis venosa con un factor precipitante, actualmente y a día de hoy no hay evidencia para responder a esta pregunta si es, digamos, seguro suspender la anticoagulación y, por tanto, se debería individualizar la decisión. Si es una paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo y que encima hizo la trombosis venosa con un factor precipitante, igual sí que vale la pena en aquella paciente, si se mantienen negativos a lo largo del tiempo, parar la anticoagulación. ¿Habría que sustituirlo por otros fármacos? Tampoco tenemos ninguna evidencia al respecto. Probablemente en estos pacientes, como decía la doctora Roldán, el sentido común es el que prevalece. De manera que tendríamos que optimizar el control de los factores de riesgo vascular. Quizás la aspirina sería una buena opción, digamos, para mantener un poquito la conciencia del doctor que trata a esos pacientes más tranquilos. Y probablemente en aquellas situaciones de riesgo usar heparina de bajo peso molecular profiláctica. Muchas gracias.